¿Qué tal a todos amantes de los trenes y el transporte? Una vez más estamos aquí para hablar de la línea 12 y para cerrar el tema de esta línea. Así que comencemos. La línea 12, línea dorada, la línea del Bicentenario. Como ya hemos visto y como se sabe, esta línea tiene problemas de planeación y operación, y aparentemente todos esos errores culminan ahí. Pero esto, como algunos sabemos, no es solo problema de la construcción. Los trenes de la línea 12, como ya lo hemos mencionado, son los incorrectos para esta línea. Ya sabemos que desde un inicio debieron ser neumáticos, y también parece que el problema está ahí. La decisión de tener trenes férreos fue porque era más barato la adquisición, mantenimiento y operación de los trenes férreos. Eso no lo voy a negar. Pero, ¿qué tan cierto fue esto para los trenes de la línea 12? Cuando ocurrió el cierre del 50% de la línea en 2014, se hizo un peritaje por las empresas Sistra y TCO, y ellos argumentaron en su peritaje que el problema de la línea 12 era por fallas de planeación y operación en las curvas de la misma, cosa que ya vimos en un anterior video. Pero, también se argumentó que los trenes no cumplen con los requerimientos técnicos de la obra. Esto significa que los trenes no eran compatibles. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando mencionamos el hecho, los trenes no son compatibles, ¿qué significa esto? Pues los trenes de la línea 12 son más pesados. Cada vagón pesa 40 toneladas, lo que significa que un tren completo de 7 coches pesa 280 toneladas, y eso en vacío. En contraste, los trenes de las demás líneas pesan apenas 28 toneladas, y un tren completo de 9 carros 252 toneladas. Esta diferencia de peso es colosal para una obra que fue hecha a la rápida, con materiales más sencillos en términos de construcción. Los trenes son 4 metros más largos que los demás trenes que hay en el metro de la ciudad. Esto lo explico porque todos los trenes necesitan un radio para poder superar curvas. Los bogies de los trenes tienen una medida de 2.50 metros, mientras que las curvas de la obra estaban más diseñadas para un bogie de 2.20 metros, lo que significa que en la curva tiene radios de menos de 200 metros, cuando el radio para que pueda pasar uno de estos trenes de la línea 12 es de mínimo 400 metros. Esto produjo un forcejeo constante en las vías. El tren, al momento de ir por una curva, tendió a salirse de las mismas, y las vías fueron expuestas a esta tensión, lo que causó el desgaste y deformidades en los rieles. Y de hecho, siempre que pasaba un tren por una curva, siempre se escuchaba este forcejeo. Muchas veces se menciona que la empresa CAF no se puso de acuerdo con la empresa ICA, quien construyó la línea. Cabe destacar que hubo intenciones de cambiar los trenes de esta línea por los de la línea A, ya que estos son de la misma rodadura. Pero esto habría significado una reducción de la flota de dicha línea, que hubiera afectado al servicio. Pues recordemos que más del 50% de estos trenes están detenidos en los talleres por falta de refacciones, lo que sin duda le habría quitado sus mejores trenes. Tampoco se hubiera podido hacer un intercambio, puesto que a estos trenes, por las medidas, le hubieran hecho lo mismo a las curvas de la línea A. Sumado a eso, los trenes consumen más energía eléctrica, consumiendo 1500 voltios, opuesto a los 750 que usan los trenes de la línea A. Al final, esta decisión tampoco se tomó. Y entonces, ¿por qué si los trenes le causan más daño a la línea 12, por qué no se cambiaron? También cabe destacar que hay un contrato de 1.588 millones de dólares, unos 22.000 millones de pesos de aquel entonces, por un arrendamiento de estos trenes. Esto, sumado al prestigio de la empresa CAF, pudieron ser factores para que no se cambiaran los trenes en su momento. Lo que sí es un hecho es de que los trenes FE10 tienen que ser cambiados, pues como vimos, estos no son ni por mucho los mejores trenes para esta línea. Y tampoco se podrían intercambiar con otras líneas por las medidas. Soluciones que se han planteado son: compra de nuevos trenes para la línea 12.
La ventaja de esta es de que se pueden diseñar un tren que se pueda ajustar a la línea, que no sea muy pesado y que tenga las medidas idóneas para que pueda pasar por las curvas. Y se podrían utilizar los trenes FE10 para algún proyecto ferroviario extra en México, así no se afecta al contrato de 15 años ya firmado. Convertir la línea 12 a neumática y convertir los trenes FE10 a neumáticos. Esta opción para muchos es la más viable, aunque de hecho el utilizar los mismos trenes puede presentar problemas, porque si la medida entre ejes sigue siendo la misma, seguirán los esfuerzos en los bogies con las curvas. Reconstruir la línea 12 del tramo elevado a subterráneo. Esta idea plantea la demolición de solo el tramo elevado y darle continuidad sobre un tramo subterráneo. Y por último, reconstruir toda la línea 12, pero de forma neumática. Esta plantea la posibilidad de desmantelar toda la línea 12 y volverla a construir con parámetros idóneos, así como el cambio de trenes y de la rodadura a neumática. Los únicos problemas que hay con estas propuestas es el dinero y el tiempo, pues como ya vimos implica compra de trenes, demolición de tramos y reconstrucción y hasta cambios de sistemas de vías, y todo esto se compararía a que si se construyera una nueva línea del metro. Lo más importante aquí es de que el punto base es cambiar los trenes, pues como ya dije, si no se hace el cambio, tendremos este problema por lo menos 15 años. Opciones hay, ahora solo falta que las autoridades correspondientes tomen estas opciones, o que crean algunas nuevas que sean más económicas y menos tardadas, pero con la suficiente seguridad para los usuarios. Así es como la ambición de algunos puede perjudicar a miles de personas, pues como dije, este es un asunto monetario. Y bueno, con este video concluimos esta cobertura especial sobre la línea 12 y todos los fallos que esta tiene. Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto. Una vez más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Adiós.